two, three, four. ¿Cómo están? Un nuevo día, una nueva órbita en la cápsula espacial. Hoy día es viernes 30 de abril, el último día del mes de abril, mañana 1 de mayo, todos los trabajadores felices, ¿no es cierto?, celebrando el Día del Trabajo, ¿por qué no? ¿Sí? Estamos junto a Jorge, como siempre, el cosmonauta habitual de esta temporada, ¿no es cierto?, y un invitado. Hoy día nos acompaña Andrés. Andrés es psicólogo, quien nos va a cooperar con el tema de este día, con el tema de esta órbita. La letra con sangre entra, Jorge, la letra con sangre entra, Andrés. Andrés me dice previamente, pero Mauricio, eso ya no, es muy antiguo, eso es muy anacrónico. Si bien es cierto, tiene razón en el sentido de que es antiguo, ¿no es cierto? Pero, no sé, ¿qué opinas tú, Jorge? ¿Qué opinas tú, Andrés? Partiendo, pero inmediatamente en el podcast vamos a meter a Andrés acá con su visión de psicólogo para que nos vaya contando qué tanto hay de cierto en esta frase. Oye, muy bien, Mauricio, estamos muy bien. Hoy día un poco más temprano, para que todos tengan la oportunidad de seguirnos o bien después nos siguen en las redes. Un abrazo grande a la distancia a Andrés, que se nos incorpora ahora y ya va a quedar comprometido con la cápsula. Claro, en la reunión de pauta comentamos esto de la letra con sangre entra. Es que, si bien es cierto, tienes razón, Andrés, eso ya no, por favor, no. Sin embargo, hay un personaje que se ha encargado de revitalizar todos esos mensajes subliminales o implícitos respecto de la rigidez, respecto de la escuela prusiana, que es nuestro ministro Figueroa. Entonces, en honor a él, le estamos haciendo esta cápsula, ¿cierto? La letra con sangre entra. Sin embargo, sabemos que hoy día el mundo está en otra mirada, estamos en otro contexto y por lo tanto el socioemocional sigue siendo el pilar, siempre lo ha sido, la verdad es que con tanta tecnificación lo hemos olvidado y nos fuimos a llenar planillas y esquemas, qué sé yo. Pero bueno, está esta plataforma también para poder llevar siempre los viernes una gota de alivio y algunos tips para nuestros colegas que están allá en el... Hoy día se celebra el Día del Teletrabajo, mañana también. Sí. Además, el Día del Teletrabajo. Sí. Claro. Seguimos innovando. Pero espérate, que aquí hay un detalle importante. Los estudiantes no han tenido nada de clase, todavía no van a clase. Ese es uno de los comentarios que he escuchado, pero así, una y otra vez. Cuando los estudiantes vuelvan a clase, y uno dice, ¿y todo este rato? ¿Qué pasa? Como que no reconocen el trabajo, la cantidad de trabajo de los profesores. Los niños, los profesores, los apoderados, las abuelas, los tíos, los abuelos. Los abuelos. Estamos haciendo las tareas con los niños, soportando la escuela en la casa. Así que, Andrés, es tu minuto, es tu momento para ayudarnos. Bienvenido. Sí, bien. Bueno, primero que todo, reiterar el agradecimiento por la invitación. Creo que estas instancias de conversación y de compartir distintas miradas también respecto a ciertos temas siempre van a ser un aporte. Y eso es lo que a mí me interesa en realidad, ¿ah? El poder entregar también una visión, una mirada respecto a ciertos temas que yo le decía antes de salir al aire, que no son importantes ahora. Yo le decía, para mí estos temas han sido importantes siempre. Porque quizá hoy día, con el contexto que estamos viviendo, ¿cierto? Y las dificultades que se han ido presentando, creemos muy relevante, y así se ha estado discutiendo, todo este trabajo en lo socioemocional, en la importancia de crear contextos nutritivos, ¿cierto?, en estos procesos educativos. Sin embargo, esto no es por la pandemia o por el COVID, sino que es una cuestión que toda la vida ha sido importante. Y es por eso mismo que yo le planteaba también de que sentía que esa premisa con la que comenzamos la conversación para mí era totalmente antigua, aunque sabemos que hay instalado un montón de acciones que tienen que ver con eso hoy día todavía.
Y en lo personal, obviamente que no las comparto, porque tengo que ser súper sincero en eso y tiene que ver con una cuestión de formación profesional, que no las comparto y que hoy día creo que el foco está en crear contextos nutritivos, en que los estudiantes se sientan parte de una comunidad y yo creo, y quiero poner sobre la mesa también la situación de que esto no es solo para los estudiantes, sino que es un trabajo en comunidad que se debe realizar. Entonces, en ese sentido, creo que hay un desafío súper grande para las escuelas, para los colegios, ¿cierto? Eso en primer momento me interesaba partir por ahí, plantear este trabajo comunitario, en comunidad. No es solo de los estudiantes, sino también es para los docentes, para los asistentes de la educación, también para las familias. Yo siempre reflexiono en función de repente de las experiencias que hemos tenido y también de algunas aproximaciones más académicas que quizá uno ha podido desarrollar. Y yo me acuerdo haber estudiado temas, por ejemplo, de relaciones nutritivas en la escuela o de violencia escolar, y siempre están apareciendo variables fundamentales en estos procesos que tienen que ver con el apoyo que puedan sentir los estudiantes. Y dentro de esas variables generalmente aparece la familia. Y es ahí donde la familia también es parte de esta comunidad. Por lo tanto, el trabajo no solamente es con el estudiante, sino que también con esa familia que hoy día cumple un rol que quizás no les corresponde, pero hoy día en sus casas están tratando de llevarlo adelante. Entonces, quiero irme lento, porque de repente me puedo confundir con tantas ideas con este tipo de conversaciones, pero eso por ahora. No sé qué les parece a ustedes. Sí, mira, yo creo que has puesto un tremendo tema que es la formación de comunidades. Podríamos decir que había habido un avance en eso, se estaba notando un avance en eso, en los colegios, y claro, todas estas crisis acumulativas nos han desviado un poco. Y además que hoy día el foco de la preocupación familiar no es la educación. O sea, hoy día con todo lo que está pasando es la subsistencia y la sobrevivencia. Entonces, efectivamente, la familia hemos tenido que asumir un rol nuevamente subsidiario para apoyar el aprendizaje ahora de nuestros estudiantes, de nuestros, niños y niñas, pero también tenemos sobre los hombros, y la gran mayoría de este país tiene sobre los hombros, el poder darle sustentabilidad a los proyectos familiares, y yo diría que hoy día al proyecto de país. O sea, hoy día vivimos una situación en que el proyecto país lo está llevando sobre sus hombros la comunidad de personas, porque todas las estructuras políticas y de gobernabilidad están en el suelo. Entonces, se complica mucho más. Y no obstante estar en el suelo, siguen teniendo una mirada alejada de la realidad, una mirada fragmentada, no una mirada integral del asunto. Entonces, claro, comentábamos la sesión pasada que esto tiene un rebote fuerte también en los niños y niñas, porque ellos saben lo que está pasando, escuchan, se comunican, entonces están creciendo los niveles de angustia, de ansiedad, y se está retrasando el lenguaje, estamos todos en una etapa también en procesos de sobrepeso, etcétera, etcétera. O sea, fisiológicamente, cognitivamente, psicológicamente, estamos bastante deteriorados con esta situación. Y sobre todo porque todo está entrando por la ventana a la casa, a esa microcomunidad, como lo señalaba el microsistema de un psicólogo de los maestros tuyos, seguramente, Andrés Bronfenbrenner, ¿cierto? Que nos mostraba este modelo ecosistémico del desarrollo de los niños y de las personas, ¿cierto? Y qué tan importante era esta cuidar, cautelar, como tú muy bien dices, nutrir estos microsistemas en donde el niño está cumpliendo sus primeras etapas. Entonces, creo que estamos bastante apremiados con lo que está pasando.
Mauricio, tú también lo estás viendo con los niños que atiendes, en Sí, tu sí, consulta. así es, exactamente. Cuando nos juntamos a conversar con Jorge decíamos que de una u otra manera uno necesita cierto nivel de estrés para aprender, necesita estresar el organismo para que provoque un cambio y se provoque un aprendizaje. Eh, y tal vez detrás de eso estaba la idea de esta frase que pusimos ahí, que es muy antigua, ¿no es cierto? Que yo le comentaba previamente a Andrés que me tocó vivir en el colegio, que un profesor de matemática arrojó contra la pizarra a un estudiante que no se sabía las tablas en tercero básico, y al resto de los que no las sabíamos, dentro de esa estaba yo, nos tiraron al patio a todo el sol y el profesor dice, hasta que ustedes se las aprendan, pueden entrar a la sala de clase. Entonces eso ya es casi que tortura. Entonces uno dice, pero ¿y eso es así? ¿Es tan terrible? ¿Y eso cambió en el tiempo? Probablemente cambió en el sentido de que ya no hay un sentido de castigo físico. Pero pienso, Andrés, y eso es la pregunta que quisiera que tú me ayudaras a contestar de una u otra manera, ¿qué pasa con el acoso no físico, sino el de una u otra manera molestar al estudiante, eh, no castigarlo físicamente, sino que de otra manera? Cuando tú le pones un uno, ¿no es cierto? Y se la pones grande sobre la hoja, así, un uno, le estás dando un palo en la cabeza, de una u otra manera. Entonces, hay probablemente algunas prácticas, y aquí Jorge se tiene que defender porque es profesor, yo lo estoy emplazando también ahí, ¿no es cierto?, de cosas como esta. No sé, ¿qué Sí. opinas ahí, Jorge? Andrés, Me voy a meter. Sí, mira, abordando lo que plantea Mauricio, pero también tomando algunas cosas que dejó sobre la mesa Jorge, el tema del estrés, para mí es un tema súper interesante, porque es cierto que el estrés a nosotros nos permite funcionar, pero tiene que ser un estrés funcional, un estrés que nos active, que nos tenga alerta, atento a los distintos estímulos, que nos permita desarrollarnos en distintos ámbitos. Pero no tiene que ser un estrés paralizante, un estrés que me inmovilice y que no me permita seguir avanzando. Y eso muchas veces ocurre porque tenemos formas estandarizadas de relacionarnos. Entonces yo me paro sobre un grupo de personas y trato de establecer dinámicas estándar para todos iguales. Pero eso no ocurre, pues eso no ocurre en las escuelas, eso no ocurre en los grandes grupos. Siempre existen individualidades. Y yo en realidad, en ese tema, creo que tenemos que seguir trabajando mucho en los contextos escolares. Yo me involucro porque yo soy un profesional del área de la psicología, pero que tengo formación en psicología educacional y que he estado vinculado desde siempre, desde el primer momento del ejercicio profesional con temas educativos. Por lo tanto, no me excluyo de esto que ocurre, sino que me hago parte también y trato desde ahí aportar a esos procesos. Entonces, siento que este trabajo de la individualidad es súper importante, el saber qué es lo que necesita cada uno. De repente, yo siempre me pongo a pensar un poco en mi experiencia personal. Y soy un tipo súper estructurado, como muy ordenado. Por lo tanto, yo necesitaba que alguien leyera eso, y lo hablo desde mi persona para que podamos extrapolarlo a otras personas también, que alguien leyera eso para poder realmente aportarme y desde ahí seguir creciendo y desarrollándome. Pero el que estaba al lado no necesitaba lo mismo que yo. Por lo tanto, en ese sentido, creo que es súper relevante el tema de reconocer las individualidades y trabajar con las necesidades que cada uno de los estudiantes tiene. Y hoy día, en el contexto en el que estamos, creo que eso es mucho más significativo aún, porque para aquel que estaba muy cómodo en la presencialidad, de repente hoy día no está tan cómodo en estas clases online, y aquellos que veíamos medios complicados en el colegio y que de repente tenían dificultades incluso conductuales, hoy día pueden estar súper cómodos atrás de una pantalla. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante ir rescatando las necesidades de cada uno de los estudiantes, las individualidades, y no trabajar como de manera estandarizada. Eso creo que para mí es muy relevante. Jorge, profesor emplazado. Bueno, yo quisiera creer que, al igual que la frase motivadora que pusimos, o más que motivadora, desafiante,
provocadora. Ese ejemplo que tú das de la agresión física ya está erradicada de cuajo en todas nuestras aulas, en los colegios, en todos los niveles, la verdad. Seguramente en algún minuto hay casos todavía anómalos que aparecen por ahí, pero no es regularidad. Sí, sentimos que ha habido incremento a veces de la violencia más psicológica, ¿cierto? También por este afán a veces de que ante tanto agobio, la estandarización de las actividades, del trato, puede, comillas, facilitar la pega, el trabajo, pero no es, ¿cierto? No es para nada lo que se quiere. Más aún cuando a la vuelta de todo esto, lo que están poniendo todos los sistemas escolares en el mundo sobre en la pirámide ahora, en la pirámide de lo que va a ser la nueva educación, tiene que ver con el desarrollo socioemocional de los niños y niñas. Entonces, se supone que yo lo vengo diciendo en estas sesiones, que este es un momento crucial porque deberíamos aprovechar no solamente de hacer más hincapié en los problemas, sino que también en planificar algunas acciones que se puedan dar para transformar definitivamente aquellas cosas que no han funcionado. Y es un momento crucial porque debería, con una mirada holística, integral, sistemática y sistémica, deberíamos estar pensando en cómo debería ser la escuela del retorno. No solamente con estos enfoques técnicos, ¿cierto? Híbrido, no híbrido, sino que ir al fondo del asunto. ¿Qué cosas de la escuela no han funcionado en estos últimos 30, 50, 100 años? Y ver en la medida que sea posible, ¿cierto? Y tener las posibilidades, incursionar y cambiar. Entonces, hoy día no hay ninguna justificación, por ejemplo, para que las escuelas sean convocadas a concursar por recursos. No. Ya sabemos el diagnóstico de lo que pasa en las escuelas del país. Eso está más que claro. Hay investigación al día de hoy de lo que está pasando en las escuelas, con todos los expertos nacionales y extranjeros. Por lo tanto, nada de concursos. Hay que ir con los recursos directos. ¿Ah? Yo entiendo que el planeamiento exige la focalización, exige priorizar, pero hoy día hay que ser consecuente. Si la prioridad es mejorar la educación, o por lo menos avanzar hacia allá, este es el momento crucial. Y como digo, no en la arquitectura, no en el maquillaje solamente, sino que en los temas de fondo. Y los temas de fondo nos dicen que a la vuelta tenemos que preocuparnos de que nuestros niños y niñas sean seres humanos, sean personas, porque eso es lo que les va a permitir desarrollarse más adelante. Y por lo tanto tienen que ser conscientes de sus emociones, tienen que entender, imaginar y manejarlas, tienen que establecer objetivos positivos. ¿De qué manera, cierto, hoy día somos capaces de que nuestros niños vean que para su proyecto de vida, su nuevo proyecto de vida, su nueva vida, van a tener que plantear sus objetivos positivos? Lo decíamos también, demostrar empatía por los demás, condolerse y ser empático con sus pares, ¿cierto? Con sus pares, con sus profesores, con todo el mundo. Y eso no es matemática solamente, eso no es historia solamente, es mucho más que eso. Mantener y establecer relaciones positivas, ¿cierto? Y los niños en eso es lo que más nos reclaman. También lo decíamos. Las relaciones que ellos estaban estableciendo para su proceso de socialización se vieron quebrantadas por la suspensión de las escuelas. Pero ahora entonces tenemos que hacer un esfuerzo mayor a distancia, telemáticamente, para que estos medios nos permitan establecer relaciones. Este diálogo que tenemos entre adultos aquí, tenemos que propiciarlo también en los niños. En este minuto mis nietos nos están viendo y les agrada ver que adultos pueden sentarse a la mesa a conversar en una forma no en la que ven en los medios todo el día, ¿cierto? Que es pura violencia, que es pura crítica, que es pura descalificación. No, les gusta, entonces tenemos que propiciar aquello. Y eso también tiene que llevarles a que puedan ir entendiendo que van a tener que tomar decisiones responsables.
Entonces decíamos el otro día, si el niño está en la casa y ha tenido que tomar algunas decisiones respecto del orden de su pieza, de sus materiales, sus cosas, eso se tiene que afianzar, ¿cierto? Y la escuela tiene que apoyar en eso, apoyarlo porque más adelante también ellos van a tener que tomar decisiones responsables y no quedarse con responsabilidades que están viendo que muchos adultos cometen. Entonces, yo creo que eliminar la violencia física creo que está fuera ya, ojalá. Segundo, la violencia psicológica. Yo sé, me consta que los profesores y los equipos se preocupan mucho de aquello. Además que hoy día hay una normativa bastante exigente, Andrés lo sabe muy bien, de que hemos tenido que abordar casos en conjunto, en que hay un sistema que exige, digamos. Lamentablemente es normativo, es legal, pero hemos tenido que llegar a eso porque todavía nuestra cultura no avanza en eso. Entonces, si es norma, comillas, se cumple, o nos cuidamos de que se cumpla, hasta que cambie la cultura y podamos desarrollarlo de otra manera. Andrés, a mí me sigue dando vuelta en la cabeza toda esta cosa, porque tal como dice Jorge, ya hay una normativa, hay una forma, hay una estructura que dice que esto no puede volver a suceder, ¿no es cierto? ¿Te toca ver casos en los que todavía suceda esto, de cierta violencia psicológica, o solo hablamos de bullying entre compañeros? No, o sea, yo creo que aún podemos encontrar situaciones de este tipo, sin duda alguna. Por eso mismo que hemos tenido que estar trabajando permanentemente en ello. A ver, yo creo que aquí el tema puntual es construir, y para construir, tenemos que generar trabajos preventivos. Las escuelas debiesen estar enfocadas permanentemente en ello. Yo sé que se hace, hay bastantes esfuerzos por lograrlo, pero también tenemos que entender que los contextos escolares son parte de una sociedad también, ¿cierto? Más amplia, y que no podemos estar ajenos a lo que ocurre en nuestra sociedad, y en nuestra sociedad ocurren estas cosas. Por lo tanto, tenemos que estar permanentemente trabajando en la prevención, ¿cierto? Para disminuir las posibilidades de que ocurra. Ahora, yo como dije en un comienzo, siento que esto siempre ha sido importante. Quizás hoy día con el contexto como que logra mayor relevancia, quizás. Pero a mí me inquietan algunas cosas. De repente, esta desesperación que de repente se observa por el regreso, por el retorno presencial, me lo cuestiono en el sentido de preguntarme ¿a qué vamos a volver? ¿Para qué vamos a volver? Si queremos retornar presencialmente para seguir haciendo lo mismo de antes, creo que es una tremenda equivocación, porque ya sabemos que incluso lo que se hacía antes tiene mucho que mejorar. Por lo tanto, esa desesperación que existe creo que nos puede llevar a cometer ciertos errores en un retorno próximo. Por lo menos yo hablo de próximo porque en la zona en la que vivo ha sido muy pocas las posibilidades de retornar, digamos, porque las cuarentenas aquí han estado pero permanentemente presentes. Entonces, sí he visto que en otros lugares y en otros contextos ha ocurrido. Entonces, es bueno también aprender de esas experiencias, es decir, ¿cuál es el objetivo de este retorno? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo de antes? ¿O nos queremos proponer realmente nuevos objetivos que sean alcanzables con nuestros estudiantes y nuestra comunidad en general? Esa es una cuestión que me da vuelta. El trabajo hay que seguir realizándolo, sin duda. El trabajo preventivo en estos temas tiene que seguir existiendo. De repente son aspectos más técnicos que van saliendo y que se van poniendo sobre la mesa, pero creo que los contenidos son importantes, pero también hay que dejar sobre la mesa y mostrar de que los contenidos, las bases curriculares van acompañados de habilidades. Por lo tanto, creo que ahí hay un desafío enorme también. Y tenemos que ir buscando la mejor forma de poder ir desarrollando equilibradamente todos estos procesos. Contenido, habilidades, cada uno de ellos acompañados permanentemente. Y esas habilidades son las que Jorge mencionaba hace un rato, que tiene que ver con la preparación que los chicos necesitan, que no tiene que ver solamente con el contenido, sino también con estas habilidades para poder afrontar
la vida más que netamente el desarrollo pedagógico, sino que la vida misma. Ahora sí, porque tenía el micrófono apagado. Que nos han comentado más de una vez ya en el chat aquí abajo que el concepto de la educación emocional, qué pasa con el trabajo con 40 estudiantes, todos individuales, aparece el concepto de DUA, el diseño universal de aprendizaje, del que vamos a tener probablemente más de una órbita, ¿no es cierto? Pero uno dice, lo sabemos, lo tenemos más o menos claro, el diagnóstico está más o menos claro. A mí me sigue dando vuelta en la cabeza esta cosa de, ok, sabemos lo que hay que hacer. Andrés dice, esto no es tema nuevo, siempre ha sido un tema, ¿y por qué entonces no se ha hecho? Esa es la pregunta del millón, tal vez. No sé, Jorge, Andrés. Mira, yo creo que no se ha hecho porque definitivamente para poder hacer lo que hay que hacer, tenemos que dar un cambio bastante brusco. ¿Ya? Y en nuestro país, en nuestros países desarrollados, no hay Estado ni gobierno que se atreva a hacer esos cambios bruscos. Entonces, si uno se fija en los sistemas escolares que han podido salir adelante, ¿cierto? Y que hoy día están recibiendo los logros, ¿cierto? O las ganancias que tuvieron o que lograron por ser anticipatorios, ¿cierto? Fueron justamente los que dieron un cambio brusco a cómo se hace la educación. ¿Ah? Y han sido consecuentes con los eslogans, esto de que al centro del aprendizaje, el centro del estudiante, que la familia y todos somos comunidad, son los que han logrado hacer eso. ¿Y cómo lo han hecho? Hoy día uno revisa, tú mencionaste el DUA, y podemos estar hablando de modelos, enfoques para todo. Tenemos para todo. Los que han avanzado han sido los que han tomado eso y lo han aplicado. Y lo han aplicado con rigurosidad, con sistematicidad, y han sido capaces, además de generar conocimiento a partir de esos aprendizajes y de esas aplicaciones, y han mejorado todos los enfoques. En nuestro caso no ha sido así. Nosotros usamos las cosas un ratito y después ya como que nos aburrimos y cambiamos otra cosa, volvemos al pasado, etc. Entonces, aquí hay el tema de la voluntad pasa por detrás. Por ejemplo, y era lo concreto, hoy día el ministerio no sé en qué está, o sea, sé que están generando instructivos tras instructivos, están en eso, pero deberían estar pensando en que a la vuelta ninguna aula en este país de ningún nivel ni de ningún curso debería tener a un solo profesor trabajando con 40 o con 48 o con 30 o 35 estudiantes. ¿Cuál enfoque utilizamos ahí? Coenseñanza. Y debiésemos volver con docentes que tengan un asistente o dos asistentes, ¿cierto? Lo que el sistema les provea. ¿Hay plata para eso? Sí hay plata para eso. Hoy día están haciendo sorteos, o sea, esa plata significa que está disponible. Entonces, coenseñanza es un modelo educativo que está aprobado, investigado, archiprobado, y que lo han utilizado permanentemente los países que van a la saga en estos cambios. El DUA... Jorge, te tengo que interrumpir porque tengo que darle la palabra a Andrés porque se tiene que retirar. Tiene una actividad también ahora a propósito del Día del Trabajador. Si te das cuenta, uno sigue trabajando. Mira, piensa tú la cantidad la hora que es y uno sigue trabajando. Andrés, así como para ir matizando y poder... Oye, estoy súper entusiasmado con la conversación porque tengo que ser súper sincero, pero bueno, la verdad es que quiero plantear algunas cosas quizás antes de retirarme. ¿Ya? Bien, si igual te vamos a operar después, no hay problema. Lo sé. A ver, tú preguntabas ¿por qué no se hace? Fue fuerte la pregunta. Sí. Lo que pasa es que quiero tener una mirada un poco más optimista respecto al tema, pero también realista. Y yo creo que si hay esfuerzos por hacerlo,
pero en nuestro sistema parecen esfuerzos aislados y sin duda son excepciones. Eso me gustaría que quedara sobre la mesa, porque en el ejercicio profesional yo he tenido la oportunidad, y agradezco a quienes me permitieron esas oportunidades, de conocer distintas experiencias de trabajo, de colegios. Y en ese sentido, me he encontrado con dinámicas laborales, pedagógicas, muy, muy, muy acordes con lo que estamos conversando. Entonces, eso a mí me ha mostrado y me ha permitido tener esta mirada respecto a de que parece que sí se puede. Parece que sí se puede. O sea, en el sentido de esta mirada optimista de que si estamos hablando de todo esto, y hay algunos que sí los logran, siempre van a haber dificultades, pero hay algunos que sí lo logran, es porque sí se puede. Entonces tenemos que ir un poco a revisar qué es lo que no permite, y que Jorge ha planteado algunas cosas respecto a eso, que podamos llegar a desarrollar, ¿cierto? Estas acciones en los colegios. Jorge recién mencionaba el tema de los docentes en el aula, o docentes o duplas de docentes, o docentes con asistentes. Tuve la oportunidad de conocer un colegio que tenía 2 docentes por aula. Y de verdad que fue súper gratificante sentir que era una forma de ir avanzando hacia donde tanto hemos conversado. Y que ojalá en algún momento no tengamos que preguntarnos nuevamente por qué no se hace. ¿Ya? Yo de verdad quería dejarlo sobre la mesa porque siento que sí hay esfuerzos por hacerlo. Siento que hay experiencias muy positivas al respecto, pero en nuestro sistema parecen excepciones. Y eso, o no parecen, son excepciones. Y eso es lamentable. Andrés, te quiero dar las gracias. Gracias a usted. Ojalá puedas subirte otro día a otra órbita y podamos seguir continuando esta conversación, que tú te das cuenta que es muy entretenido, esto uno se empieza a entusiasmar y después... bueno, pero bueno, es lo que hay, ¿no es cierto? Nos vemos, voy a estar Andrés, atento. La próxima vez que quieras subir, Muchas te vamos gracias. a subir a la cápsula. Que te vaya muy Muchas bien. Gracias. Adiós. A usted. Cuídense, chao, chao. Okay. Nosotros continuamos con Jorge y con la posibilidad de que nos siga contando lo que nos estaba contando previamente. Sí. Bueno, yo hablaba de un tema que me parece que no debiese faltar a la vuelta. O sea, la conenseñanza, modelo educativo, un profesor con asistente o con otro profesor en el aula. Con eso, si lo ponemos en números, ¿cierto? Ahí apareció otro Andrés. Cambiamos un Andrés por otro. Sí. Cambiamos a Andrés Bacián por Andrés Díaz. Andrés, estamos aquí también escuchando. Siga nomás, Jorge, porque lo estábamos escuchando. Entonces, con atención. Eso es una primera cosa. Si con eso ya se descomprime, si lo cuantificáramos, un 50% el trabajo que tiene el docente frente a su curso. Y no solamente frente a su curso, sino que en las tareas administrativas y tareas también educativas que le quedan después. Preparar el material, revisar la guía, validar eso. Otro tema que no debiese no estar a la vuelta, ¿cierto? Es una, pero ostensible masificación de las tecnologías. O sea, a la vuelta no puede haber un niño que no tenga acceso, un estudiante que no tenga acceso a tecnologías para seguirse formando, porque ya no es un lujo. O sea, tener tecnología para formarse es la herramienta de hoy y va a seguir siendo la de mañana. Y junto con aquello, ¿cierto? Haber este tiempo aprovechado en investigar sobre cuáles son las tecnologías que tienen las características que permitan desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje perdón, y no atenten contra el modelo que se está tratando de imponer en el mundo, que es de la escuela inclusiva, es decir, la escuela para todos. Ojo con eso, porque también estamos viendo experiencias por falta de formación, de capacitación, ¿cierto?, en que escuelas están haciendo un mix de tecnologías, ¿cierto?, y están generando más conflictos cognitivos en los niños que ayudándoles, ¿verdad?
porque no las validan, no las investigan, no las estudian bien, las implementan porque a lo mejor a ellos les funcionó en otro contexto, pero no para ir a un curso y enseñar. Entonces, 3 temas, ya te dije: coenseñanza, tecnologías para todo, tecnologías validadas, ¿cierto?, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué nos puede comentar Andrés? Bueno, Andrés, saludarlos bienvenido. a todos en realidad. Saludarlos ahí, me demoré en ingresar. Hoy estaba bien interesante el tema. Yo me quedé ahí con lo que estaba hablando Andrés en delante con la sangre con... No, perdón, la letra con sangre entra. Bien desafiante el tema, pero claro, lo plantea usted súper bien, profe Salgado, que existen ahí contextos, ¿no?, en donde nosotros nos desenvolvemos. Y lamentablemente los contextos hoy día son los que de alguna manera determinan nuestras propias acciones. Y dentro de esas propias acciones también los contextos educativos, las fuentes, ¿cierto?, de adquisición de conocimiento, tanto para los profesores en procesos formativos, tanto de lo que reciben en su primer proceso en la universidad y posteriores a capacitaciones, ¿cierto? El profesor va desarrollando algunos tipos de prácticas. Se va mejorando la práctica, algunas van empeorando también, vamos adquiriendo mañas, y en ese viaje de la educación, nos vamos encontrando también con diversos decretos que van saliendo, emanando desde nuestras autoridades, que van dando lineamientos a los procesos educativos. Las escuelas finalmente son rebote de los diversos decretos y tanto decreto que tenemos en educación. Y de eso, y uno de esos, ¿cierto?, es donde nosotros nos afirmamos con el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, que dicho sea de paso, muchos de esos decretos o intenciones de mejorar la educación no nacen desde la misma educación, pues. Vienen de otras áreas del conocimiento. El DUA nace desde la arquitectura, no nace desde la educación, entonces hay otras miradas. Y ahí es donde nosotros los profes nos vamos desenvolviendo, y algunos con más o menos herramientas y habilidades sociales nos vamos desenvolviendo. Entonces yo creo que es bien desafiante la educación como se plantea hoy en día. Para poder plantearnos, ¿cierto? Hoy día escuchábamos, bueno, en la Andrés, No no te estamos escuchando. A ver. me apagó el micrófono. Ahí sí, ahí sí. Sí, le decía que hace unos días escuchábamos al ministro de Educación y lamentablemente, ¿cierto?, con afirmaciones bastante fuera de la realidad. No. No, de nuevo te quedaste sin audio. Hay un problema ahí con tu micrófono, ahora hay que mejorar el cable. ¿Algo pasó? A ver, probemos de nuevo. De todas maneras, para poner un pelo más a la sopa, es como... Aquí le voy a plantear una cosa más complicada todavía a Andrés y a Jorge, profesores, ¿no es cierto? Que dice la mamá de los chicos que va a clase, ¿no es cierto? Y le dice al profesor, si tiene que pegarle, péguenle nomás, si este cabro aprende así, a palo aprende. Hoy yo me encontré con esa realidad en Alto Hospicio, en un colegio en Alto Hospicio. Lamentablemente esa realidad está, y todavía está. El profe en delante decía, ojalá que eso no ocurra, pero sí ocurre, ocurre. Incluso hay malas prácticas también docentes, y esas malas prácticas muchas veces no vienen emanadas porque quieren hacerlo, porque hay también agobio, hay diversas cosas. Entonces afloran nuestras prácticas más arcaicas de mirar la educación. Y claro, uno se encuentra en la realidad docente con apoderados, con familias que tienen esa lógica de enseñanza, que a través del golpe se puede dejar algo de aprendizaje. No tenemos que olvidarnos de que, a ver, los seres humanos también, las personas reaccionamos según nuestras creencias, ¿cierto? Y las teorías implícitas que se forman
a partir de la experiencia que hemos tenido. Entonces, esa declaración de ese apoderado es muy coherente con su teoría implícita y de la expectativa que espera de la escuela. O sea, le entrega a la escuela algo que ella o él no ha podido resolver, ¿cierto? Porque seguramente no lo ha tratado de hacer bien, sino que ha utilizado la violencia para eso. Considerando que lo que decía Andrés también, que ese ser humano, padre o apoderado, que piensa así, ha vivido experiencias de esa naturaleza, po. Violencia, porque la sociedad nuestra es violenta, ha sido violenta. Entonces, eso va generando en cadena esta cosa. Y lo otro es que, qué bueno el ejemplo, porque nos permite volver sobre las expectativas que tenemos todos de la escuela, y que a la escuela hay que mirarla como un conjunto, como una organización social. Ya no podemos seguirla mirando como el sistema frío, la cajita donde entran insumos, hay procesos y sal. No, eso ya se acabó. Por lo tanto, es una organización social. Y cuando uno se sube al techo de la escuela, lo que observa es que hay un montón de subculturas al interior que están tratando de llegar a algún destino, ¿cierto? Donde hay un proyecto que se supone debería guiar eso. Pero cada una de esas subculturas tiene creencias, tiene expectativas, tiene teorías implícitas y funciona también de acuerdo a eso. Entonces, la gracia, o más que la gracia, digamos, el valor de la escuela es justamente cómo a partir del conocimiento de aquella diversidad se transforma en un ente inclusivo y permite llegar a un proyecto, ¿cierto?, que haga que las personas se respeten, se participen, haya democracia, y eso va a ser el mejor elemento preventivo, como señalaba Andrés, para que no haya violencia, para que no haya descalificación y para que finalmente podamos cumplir con ese mandato. Una sociedad inclusiva necesita escuelas inclusivas, pero si todavía no arreglamos los problemas de fondo y también los problemas de menos fondo, de medio fondo, estamos generando igual segregación. O sea, que un niño no se pueda conectar, lo estamos segregando. Que un niño no pueda tener seguridad, le estamos también endosando la responsabilidad de esa seguridad a otros. Entonces, como yo decía, yo quiero hacer hincapié en esto. Que hagamos el listado de aquellas cosas que sí podemos hacer al retorno y que sí o sí deben estar. Estoy seguro que esos 1.300 o 13.000 millones, ya no me acuerdo que mencionó el ministro temprano, donde hablaba de que estaban para el concurso de proyectos, va a alcanzar. Si el tema es focalizar bien, ¿cierto? Y no seguir gastando o malgastando en lo mismo, porque lo mismo no ha funcionado y no va a funcionar. Va a ser peor ahora, con más rezago. Mira, más rezago, lenguaje, matemáticas, etc., los conocimientos. Daño socioemocional, aumento de la deserción, familias agobiadas. Entonces, la escuela no va a dar abasto porque si sigue igual, no le va a alcanzar, no va a dar el ancho, porque ya no lo estaba dando, ¿cierto? Entonces hay que hacer un cambio profundo al sistema. Ojalá podamos direccionar la discusión y las conversaciones hacia allá. Hoy en día la educación o los colegios los tenemos como guardería, sobre todo el primer ciclo y la preescolaridad. Lamentablemente visto como espacios sociales, poco. Quizá a lo mejor, no sé si en media o ya hasta la media quizá, está visto como espacios donde poder tener a los estudiantes para que no anden en la calle, ¿cierto? Ese discurso de la escolarización hace muchos años, pero que se ha mantenido, ese discurso. Entonces hoy día nos pegó de lleno que esa mirada de la educación no es la que necesitamos tener. Hoy día claramente, a nivel social, a nivel económico, la escuela, nos dimos cuenta que la escuela es necesaria, pero no solamente para tener a los estudiantes encerrados en un espacio para que no estén en la calle, ¿no? O como para cumplir con el cuidado de los niños.
finalmente, claro, a lo mejor damos ese soporte social, que es que los estudiantes tengan un espacio de cuidado, de protección, que los niños no estén propensos, ¿cierto?, a alguna situación que los pueda dañar, pero también nosotros apuntamos hacia otra. Hoy día yo me desarrollo en un establecimiento en Alto Hospicio que hasta el momento yo lo veo súper bueno en su estructura. Tiene una cantidad enorme de funcionarios, tiene una cantidad enorme de personal docente, para docentes, que están vinculados, ¿cierto?, al proceso de enseñanza. Y dentro de esa cantidad, a nosotros nos dan el espacio como para poder ir planificando. Gracias a Dios, tengo un contrato que permite la cantidad de horas de dedicarle tiempo a ese espacio de preparación del aprendizaje, que no lo veo en otros establecimientos. Eso es la realidad. Hay establecimientos, sostenedores, ¿cierto?, que minimizan esos gastos para generar, dicho de frente, ¿cierto?, generar utilidades. Y lamentablemente la educación, si nosotros no le inyectamos, ¿cierto?, los recursos, económicos, pero también de capacitación a nuestros docentes, a nuestros profesores, a los que estamos ahí frente a los estudiantes, lamentablemente vamos a generar esta realidad que tenemos hoy día, en donde los estudiantes están saliendo del mundo escolar al mundo laboral directo sin ningún tipo de habilidades, y finalmente son las empresas, son los espacios de trabajo los que terminan de formar a esas personas. Hoy día nosotros nos vemos vuelto que el estudiante que salió de una carrera técnica en tal universidad, o sea, en tal liceo, llega a trabajar a una empresa, o sea, del área que sea, y finalmente dentro de la empresa terminan como adquiriendo las otras habilidades que no pudieron desarrollar. Bueno, sí, algo de cierto hay en eso que dices tú, Andrés, pero fíjate también que al final está un tema y te contratan por tu currículum y te despiden por tus habilidades sociales. Ese es un tema no menor, ¿ya? Pero fíjate, yo quiero resaltar algo antes de que se nos acabe el tiempo, porque nos quedan pocos minutos en la cápsula. Y una cosa que es súper importante, yo creo que este concepto de la letra con sangre entra, no, de ninguna manera, de ninguna forma, de ningún tipo de violencia, ni sea física ni psicológica, no funciona así. Si el estudiante no está aprendiendo, no podemos castigarlo para que aprenda, no tiene sentido. Y ahí es donde aparece una cuestión que aquí a los profes uno siempre le hace así, ¿no es cierto? Y a todos que hemos trabajado en educación de una u otra manera. Cuando uno se equivoca, uno debería tener la opción de poder corregir, ¿no es cierto? Y lograr un mejor rendimiento, ¿sí? Pero en la educación, la equivocación empieza a ser algo punitivo. Es algo casi que un castigo. No es, mira, te equivocaste porque, pero igual puedes corregir, puedes mejorar y puedes subir este tema, que tiene que ver con la calificación, que lo conversamos en otra de las órbitas la otra vez. Pero de una u otra manera, eso también pasa a ser un elemento que está relacionado con esa frasecita. No sé qué opinas ahí tú, Jorge, como para que vamos poniendo otro pelo más a la sopa. Bueno, sí, tienes razón y hay que ser tajante en eso. La letra no entra con sangre, definitivamente. Y si alguna vez entró, fueron malas letras, o se escribieron malas historias con esas letras. Lo que sí es cierto es que la educación es un proceso entre personas, y las personas, hay algo a la base que es el humanismo, la humanidad, las que nos guía, digamos. Por lo tanto, hay que erradicar todas esas prácticas. Como hay que prevenir, entonces hay que ser inteligente y tenemos que determinar ¿qué podemos hacer para que eso no ocurra? Y una vez que lo tenemos ya determinado, identificado, hacerlo. Tener la voluntad de corregir, pero no corregir castigando a quienes lo hacen, sino que ahí yo creo que el diagnóstico también es corto, es malo. O sea, hay que ir a las raíces de fondo y poder implementar cambios, porque si no nos quedamos en la casuística
y la verdad que el cambio tiene que abordar a toda la organización. Y en eso, un retorno a la humanidad, como a la emocionalidad, a la educación emocional, como nos plantea también Juan Casasus, por ejemplo, uno de ellos, educación emocional, educación inclusiva, como nos plantea Echeita, Anscos y otros, que nos abren las luces y nos dicen, oye, para ser comunidad tenemos que gestionar la escuela de otra forma, donde podamos escuchar la voz de los estudiantes, por ejemplo, donde realmente valoremos la diversidad, o sea, entendamos que la diversidad agrega valor a cualquier proyecto educativo, institucional, organizacional, ingenieril, lo que sea, incluir la voz de los estudiantes. Cada vez que tengamos una reunión en la escuela del retorno, esas reuniones debiesen ser desarrolladas de la misma forma en que desarrollamos nuestras sesiones presenciales de clase. Es decir, ya que nos gusta tanto estructurar inicio, desarrollo y cierre, ese inicio debiese ser una convocatoria, incluso voy más allá, una rogativa a que lo que vamos a emprender en ese minuto, ¿cierto? Una rogativa en el concepto amplio, por favor, ecléctico, y no asociado a alguna religión, sino que es lo que hacen las tribus, ¿cierto? Nos encomendamos entre todos porque vamos a abordar algo, vamos a hacer como esta cápsula, vamos a hacer hoy día un viaje, esta es la órbita número tanto y el objetivo es el siguiente, y nos encomendamos y ponemos sobre la mesa, abrimos nuestras mochilas y ponemos todas nuestras fortalezas sobre la mesa y con esas avanzamos, y seguramente cuando logramos ese clima, ¿cierto?, de cooperatividad, de solidaridad, de empatía, ¿cierto?, las debilidades que puedan aflorar van a ser abordadas entre todos. El Ubuntu funciona aquí. Entonces, si lo hacemos con nuestros estudiantes, y este es el tip de hoy día para mis colegas, mis queridas y queridos profesores, destine 5 minutos, en cualquier minuto de su sesión, para hacer esa rogativa. Es una convocatoria donde nos disponemos todos a lograr el objetivo. Y utilicemos los eslogans que están saliendo en todos lados. Que nadie se quede afuera. Entre todos podemos lograrlo. Hemos llegado hasta aquí por el esfuerzo de todos. Esos mensajes en los niños, si los reciben todos los días, ¿cierto?, en todas las sesiones, sin duda que van a generar ciudadanos que en el mediano plazo y en el largo plazo van a mirar este mundo de otra manera. Y les va a cambiar la vida, ¿cierto? Porque ¿quién de nosotros no recuerda al profesor que instaló ese mensaje y no el que le enseñó las tablas de multiplicar? O sea, el profe que te dio una palmadita en la espalda, cuando en cuarto básico, en el nivel que sea, es ese el que te marcó, ¿cierto? Es el que en ese minuto generó ese ambiente. Entonces, yo creo que si lo hacemos con los estudiantes, si en el consejo de profesores hacemos lo mismo, y con los apoderados también, es posible que podamos instalar un concepto de comunidad. De lo contrario, vamos a seguir siendo jerarquizados, estructurados, unos dan orden, otros reciben, otros actúan, otros operan, condicionamiento operante, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que ya no funcionaron. Antes que se nos acabe por completo el tiempo, le vamos a dar la palabra a Andrés. Pero mira, aquí hay un mensaje de María Lizana y de Camila que son similares en el fondo, pero el de Camila me llama mucho a pensar y algo que tenemos que de alguna u otra manera ponerlo sobre la mesa, porque esto es clave. No podemos mandar a los estudiantes a hacer tareas como un castigo. Es es tremendo, pero partiste a hacer las tareas. ¿Te das cuenta? Eso está instalado. Tiene que ser un premio. Tiene que ser un premio. ¿Te das cuenta? Es cuando uno le dice a los chiquillos, sobre todo en el trabajo que nosotros hacemos a las mamás, yo siempre les digo a los papás, miren, esto que van a hacer ustedes con su hijo es una práctica para que mejoren. Entonces me dice, ¿son tareas? No, van a ir a jugar. Pues si le dice que van a hacer tareas, ellos lo van a entender como algo que es negativo. ¿Te das cuenta cómo está integrado ya? Sí. Andrés, ¿los mandamos a hacer tarea o no los mandamos a hacer tarea? Está tremendo. La tarea es sin tarea. Lo estábamos comentando la semana pasada, ¿no? La tarea sin tarea, no sé, yo creo que estamos en
en un pie. Yo creo que hay espacios de aprendizaje distintos. Hay educación formal, educación informal y distintos lugares de desarrollar pedagogía. Y en distintos niveles también. Entonces, cada uno de ellos con sus mundos propios, pero concuerdo mucho con lo que dice el profe, que el aprendizaje sea una necesidad, ¿cierto? Y no que sea una necesidad, sea como que nazca, ¿cierto? Por que me guste, que me intencione, ¿cierto? Algo positivo y que no sea nunca algo negativo. Y es triste porque a veces nos encontramos con estudiantes en nuestras clases, en nuestras aulas, en las pantallas hoy día, niños que no quieren estar. Y eso es porque a lo mejor algo estamos haciendo nosotros o el sistema está de alguna manera que no estamos haciéndole el espacio a ese niño que no está disfrutando. Yo creo que la educación, si entre más se Como disfruta, profe y youtuber, tienes que pensar que a lo mejor eres muy fome. nos pasa, sí, pues nos pasa. A lo mejor le di esos 5 minutos de enganche y los perdí. No, pero nos pasa que en todo ámbito de cosas, no solamente en el tema de la educación, sino que lo que nosotros hacemos tenemos que disfrutarlo. Si no lo disfrutamos, y parte de ahí, el profe, si disfruta su rol, si lo está disfrutando, las cosas van a salir positivas. Si no lo disfruta y lo está pasando mal, ya sea en el aula, y está ahí porque es su fuente laboral, pero no lo está disfrutando, lamentablemente no va a haber un ambiente, y lo que dice el profe, a lo mejor ese rito, lo que hacen algunos profes, a lo mejor hacer, por ejemplo, en alguna asignatura, hacer una oración o dejar un eslogan inicial, una cosa motivadora, hace que ya desde lo anímico prenda y enganchen los niños y vamos participando y se abren solas las cámaras y se abren solos los micrófonos y vamos participando, y creo que esa es la dinámica. Y no que nunca, ojalá es que nunca, la sangre sea la moneda de cambio para adquirir el aprendizaje. Eso es clave. La disposición al aprendizaje. También un concepto educativo de hace ya larga data. Cómo nos disponemos para aprender. Y hoy día, sin duda que a lo que apunta la vuelta de la crisis, de la pandemia, va a ser la humanidad va a tener que recuperar el bienestar. Entonces, si todas las organizaciones, todos los ámbitos van a estar preocupados del bienestar de los trabajadores, de las comunidades, etcétera, y la escuela sigue con el tema de la instrucción, ¿cierto? Vamos a estar nuevamente fuera de foco. El bienestar es y va a ser el eje que va a salvarnos de toda esta crisis. Y por lo tanto, es cosa de leer y ver cómo se están moviendo las fuerzas en el orbe, digamos. Todos están apuntando hacia eso. Y no solamente decir, oye, que necesitamos pasarlo bien. Tenemos que recuperarnos. Tenemos que recuperar la humanidad que esta pandemia nos va a dejar en el suelo, ¿cierto? Hay que empezar a sanar. Como dice ahí la Fono María Lizana, ¿cierto? El tema de aprender que desde el error, ¿cierto? De la cultura, ¿cierto? De siempre hacerlo bien, ya no es. Que no tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a errar, tenemos derecho a pararnos de nuevo y a buscar otra alternativa. Yo creo que eso es. Y a los niños tenemos que enseñarles eso. Las futuras generaciones ya no van a ver con malos ojos el que te puedas equivocar. Yo creo que eso es. Ciudadanos del mundo, ciudadanos de derecho. Así es. Eso es. Día 30 de abril, el último día del mes, mañana 1 de mayo, les mandamos un abrazo a todos los trabajadores del país, trabajadores y trabajadoras. Hay que ponerlo así ahora porque si no el lenguaje inclusivo me empiezo a quedar afuera y me va a llegar un palo acá en mi casa por 4. Entonces no es muy bueno tampoco dejar a las trabajadoras fuera de todo esto. Un abrazo para todos. Hoy día cerramos esta cápsula con una órbita muy especial, que es la que dimos más de una vuelta con Jorge, con Andrés y con el otro Andrés, y en la que nos enfrentamos a esta pregunta que nos hacía pensar, ¿no es cierto?, esta frase que en algún tiempo fue trágica, ¿no? Creo que nos queda mucho por sanar en el futuro y creo que podemos hacerlo mejor. Los invitamos a todos los que no nos escucharon hoy día. Cambiamos la hora, cambiamos
la hora de la órbita, mucha gente probablemente nos vaya a buscar justo ahora y no se den cuenta que vamos terminando. Pero de todas maneras los invitamos a participar y a conectarse, porque en la próxima semana nos vamos a meter en temas un poco más profundos. Uno de los que me interesa más, y ojalá Andrés pueda participar, y yo sé que Jorge también le interesa, es el tema de el TUA, el diseño universal de aprendizaje, porque ese tema no es menor, y yo creo que es una de las cosas que podrían ayudar con los cambios. Los dejo para que se despidan, Jorge y luego Andrés. Bueno, como bien dice Mauricio, ha sido una cápsula más, una órbita más de la cápsula, perdón. Hemos querido también poner mucho más emotividad, más fuerza al discurso, porque tenemos elementos para hacerlo. Y porque vemos que la gran responsabilidad y la gran oportunidad la tenemos hoy día para incursionar en esos cambios que tanto añoramos o que hemos estado empujando de alguna manera. Un abrazo a todas y todos, como tú bien decías. Y bueno, seguimos en YouTube, en Spotify y el próximo viernes a las 19. Andrés. Jiqui sin cama. Hasta el próximo encuentro. Muy bien. Agradecer el espacio de conversación, Marquín. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Adiós a todos.